El adelantamiento del resultado es la hipótesis contraria al dolus generalis. En el adelantamiento del resultado, el autor ha comenzado la ejecución del delito, ha dado comienzo de ejecución al delito que él ha ideado y luego ha preparado, pero el resultado ha sobrevenido antes de lo que él tenía pensado según ese plan concreto. Vamos a trabajar con un ejemplo. El autor tenía pensado darle a su víctima 10 dosis de veneno durante 10 días, una dosis cada día, y sin embargo al quinto día la víctima termina muriendo por causa del veneno, porque ese veneno había tenido un efecto particular en la víctima, ya que era más propensa a sufrir esa clase de intoxicaciones, o ya sea porque su sistema inmunológico era más vulnerable. Por algún motivo la víctima ha muerto con anterioridad al plan concreto del autor. El autor se representó que la víctima iba a morir recién con la dosis número 10 de veneno. No sabía que iba a morir en la dosis número 5. Entonces, ¿cómo deben resolverse estos casos? Estos casos son la contracara de lo que se denomina en doctrina dolus generalis, porque en el dolus generalis, recordemos, se trata de una hipótesis contraria. En el dolus generalis, el autor cree haber ya consumado el delito con una acción anterior, cuando en realidad esa consumación llega con una segunda acción imprudente. Por eso siempre que hablábamos del dolus generalis nos referíamos a que el autor lleva a cabo una primera acción dolosa seguida de una segunda acción imprudente, que es la que consuma el tipo penal. La que consuma el delito es una acción culposa. ¿Por qué culposa? Porque el autor no sabe que está consumando ahí el delito. En la consumación anticipada o en los supuestos de adelantamiento del resultado, el supuesto es distinto, es inverso. El autor consuma el delito antes de lo que él tenía pensado consumar. Entonces, ¿cómo deben resolverse estos casos de consumación anticipada o de adelantamiento del resultado? Un sector de la doctrina implica o soluciona estos casos diciendo que es indistinto el momento de la consumación y que de todas formas debe resolverse como delito consumado. Es decir, que para estos autores es indistinto que el delito se haya consumado en la dosis número 5 de veneno o en la dosis número 10 del veneno, como tenía pensado inicialmente el autor. Sin embargo, esta posición es equivocada, puesto que no toma en cuenta el plan concreto del autor y la representación que tenía el autor de estos elementos. Si el autor recién tenía pensado lograr la consumación con la dosis número 10 de veneno, todavía no tenía el dolo requerido para la consumación. El autor recién va a tener dolo de lesión, dolo de consumación del homicidio a partir de la dosis número 10. En la dosis número 5, el autor todavía no tenía dolo de lograr la consumación. Él tenía un dolo de puesta en peligro todavía con la dosis número 5. ¿Qué quiere decir este dolo de puesta en peligro? Quiere decir que él no se representaba que la víctima iba a morir con la dosis número 5. Entonces, no podemos prescindir de este dato esencial, que en materia de tentativa siempre la representación del autor es muy importante, porque es eso lo que nos va a dar a nosotros la pauta de lo que el autor buscaba, lo que el autor quería, lo que el autor pretendía realizar con esa conducta. Entonces, ¿cómo debemos resolver correctamente los casos de adelantamiento del resultado? Tenemos que previamente tener en cuenta lo siguiente, que ya lo dijimos, lo volvemos a repetir. El autor, cuando le había dado la dosis número 5, que es cuando termina muriendo la víctima, contrariamente a los planes originales del autor, él tenía solamente un dolo de puesta en peligro. Él no tenía dolo de consumación todavía. No sabía que se iba a lograr la consumación con la dosis número 5. Entonces, si el autor no tiene dolo de consumación, no podemos imputarle una consumación del delito a título doloso. Solamente podemos pensar, por este primer tramo, imputar una tentativa. ¿Por qué tentativa? Porque él todavía no tenía el dolo de consumación. Él tenía el dolo de tentativa nada más. Entonces, inicialmente vamos a tener que
imponerle al autor la pena de la tentativa de homicidio, en este caso, a pesar de que el resultado se produjo. A pesar de que el resultado se produjo, ese resultado no se lo podemos cargar al autor a título doloso porque él no se representaba la consumación en ese momento. Él se representaba la consumación con una conducta posterior. Ahora, no debe responder él por la consumación, no le vamos a imputar la consumación a ningún título, no. Además de la tentativa de homicidio, le vamos a imputar un homicidio imprudente, le vamos a imputar un homicidio culposo por el resultado muerte, porque él ha cometido una infracción a un deber de cuidado al haberle dado veneno a una persona. Darle veneno a una persona claramente es una infracción a un deber de cuidado. Entonces, ¿cómo resolvemos los casos de adelantamiento del resultado? En principio, como una tentativa en concurso ideal con el homicidio culposo consumado, en este caso que estamos estudiando. Ahora bien, tenemos que ser muy cuidadosos también en estos casos, porque podría suceder que el autor se represente que la víctima podría morir ya con la dosis número 5. Cambiando un poco el caso, el autor tenía pensado darle las 10 dosis de veneno, pero sabía que el veneno era lo suficientemente letal como para matar en la dosis número 5 o en la dosis número 6. Entonces, ¿qué ocurre si efectivamente eso sucede? Si el autor, a sabiendas, termina desencadenando el resultado, él sabe que se podía producir el resultado ya en la dosis número 5 y efectivamente así sucede. Si fuera ese el caso, si fuera esa la hipótesis, entonces sí tenemos que imputar el delito consumado a título doloso. Allí no vamos a hacer ninguna distinción. Allí no vamos a imputar tentativa en concurso con un delito culposo. Ahí vamos a imputar la consumación a título doloso. ¿Por qué? Porque el autor sí se representaba, el autor sí sabía, mínimamente con dolo eventual, que el resultado se podía conseguir con la dosis número 5. La solución anterior, la tentativa de homicidio en concurso con homicidio culposo, solamente es válida para cuando el adelantamiento del resultado se produce en circunstancias en las cuales el autor no sabía que se iba a conseguir, no se representaba que se podía conseguir el resultado ya en la dosis número 5. Son casos distintos y todo gira en torno a la representación del autor y eso es muy importante y debe ser tenido en cuenta. Entonces, finalmente, el dolus generalis y la consumación anticipada, si bien son dos supuestos contrarios, tienen la misma solución. Recordemos que el dolus generalis también se resuelve con una tentativa de homicidio en concurso con un homicidio imprudente. Son hipótesis contrarias, se trata de supuestos completamente yuxtapuestos, pero sin embargo tienen la misma solución. De todas formas, hay que tener en cuenta siempre qué es lo que el autor sabía, qué es lo que el autor se representaba, porque si el autor sabía, si el autor se representaba concretamente en forma dolosa que el resultado se podía adelantar, entonces lo correcto es imputar la consumación a título de dolo y no hacer la distinción que cabe hacerse cuando el autor no se representa, que eso se puede lograr con una anticipación en el resultado. Ahora, veamos ciertos casos particulares dentro de la tentativa. La tentativa, como vimos, es la realización incompleta, la realización imperfecta del tipo penal con dolo, y para ello siempre es necesario que exista un comienzo de ejecución. Respecto de ese comienzo de ejecución, existen distintas posiciones doctrinarias para su determinación, puesto que es lo que marca el límite entre la punición y la no punición, la impunidad y la responsabilidad penal, con lo cual esta cuestión de la tentativa equivale a la determinación de los ámbitos de libertad, de lo prohibido y lo que está permitido. En general está permitido la ideación, está permitida la ideación, está permitido idear un plan criminal y hasta está permitido prepararlo en cierta medida. Comprar el veneno, comprar la soga para ahorcar a la víctima, son todas cuestiones que en principio son impunes porque representan actos preparatorios. Lo que sí está prohibido es dar inicio a la ejecución del delito. Muy excepcionalmente existen tipos penales que adelantan la punición a estadios previos y que ya castigan
lo que serían normalmente actos preparatorios. Uno de los ejemplos clásicos en esta materia es el delito de portación ilegal de armas de fuego, que está previsto en el artículo 189 bis, inciso segundo del Código Penal, pero ese es un delito que tiene una estructura distinta. Es un delito de puesta en peligro, es un delito de peligro abstracto, donde el legislador ha establecido una presunción de peligrosidad. El legislador ha decidido que existen ciertas conductas que son per se peligrosas y que deben recibir una pena. ¿Qué quiere decir esto? Que el legislador ha dicho, bueno, si una persona ha adquirido un arma de fuego fuera del circuito legal, lo ha hecho sin autorización legal y además la porta al arma de fuego en un lugar público en condiciones de ser disparada, entonces se presume que no la tiene, no la está aportando para nada bueno, con lo cual esa presunción del legislador hace que esa conducta ya sea un delito. El legislador dice, yo no voy a esperar a que este sujeto que porta el arma de fuego en un lugar público comience a ejecutar ningún delito. No importa si él todavía no comenzó a matar, si todavía no comenzó a robar, eso es todavía indiferente. El legislador ha dicho, esa conducta ya debe recibir una pena. Entonces lo que sucede es que se adelanta la punibilidad en esos delitos de peligro abstracto, se adelanta la punibilidad a un estadio previo a la lesión. Fíjense que solamente con la conducta de tener un arma en forma ilegal, tenerla implica, por supuesto, una relación de disponibilidad con el arma de fuego, solamente portarla al arma de fuego, todavía estamos lejos de la lesión al bien jurídico, todavía estamos lejos de la puesta en peligro concreta para el bien jurídico. La persona que tiene un arma en forma ilegal en su casa, tiene un arma de fuego ilegalmente, es decir, sin la debida autorización legal, y la tiene en la casa, esa conducta todavía está muy alejada de la lesión a un bien jurídico. Con que él la tenga en el cajón de la mesa de luz, o que la tenga en la caja fuerte, o que la tenga en algún lugar debajo del colchón, donde fuere, todavía está alejada de la lesión a un bien jurídico, muy alejada. Recién comenzará la lesión al bien jurídico cuando el autor haga uso de esa arma. Sin embargo, el legislador ha dicho esa conducta debe ser considerada como peligrosa, entonces se configura un delito de peligro abstracto y se ha determinado que ya sea un delito, con lo cual se estaría penando un acto preparatorio, aunque esto no es exactamente así, puesto que si ya es delito quiere decir que no es un acto preparatorio. Los actos preparatorios no son delito, pero el legislador ha decidido que esas conductas, por ser tan peligrosas, ha decidido que ya sean elevadas a la categoría de delito. Bien, ahora, podrían suceder distintas situaciones particulares como la denominada tentativa en los tipos agravados. Los tipos penales agravados son aquellos que han recibido una calificación específica por distintos motivos. El legislador ha elevado la pena en ciertos casos, como por ejemplo el homicidio agravado por el vínculo, el que matare a su ascendiente, es una conducta más grave que el que matare a cualquier otra persona. El legislador ha dicho, bueno, esta conducta es más grave, o el que matare usando veneno, para el legislador esa conducta es más grave que matar utilizando cualquier otro medio. Entonces existen tipos calificados agravados, y en esos casos se comienza la ejecución cuando se ha comenzado a materializar el dato agravante o el elemento agravante. Tomemos, por ejemplo, el supuesto del robo agravado por efracción del artículo 167, inciso tercero del Código Penal. El artículo 167, inciso tercero del Código Penal dice: se aplicará reclusión o prisión de 3 a 10 años si se perpetrara el robo con perforación o fractura de pared, cerco, techo o piso, puerta o ventana de un lugar habitado o de sus dependencias inmediatas. Ese es el texto del artículo 167, inciso tercero, donde se tipifica el robo agravado por la efracción. ¿Cuándo se comenzará la ejecución de un robo agravado por efracción? Claramente cuando ya se haya comenzado a ejecutar el dato agravante. Acá el dato agravante es la rotura o perforación de una pared, una ventana,
y a partir del momento en el cual el autor ha roto la ventana para ingresar a la casa a robar, ya a partir de ahí hablamos de comienzo de ejecución del delito del robo agravado por efracción. Ya cuando se ha comenzado a ejecutar el dato agravante o la característica agravante del delito, a partir de ahí estamos ya en condiciones de hablar de una tentativa de robo calificado agravado en este caso. También las omisiones, también los delitos omisivos admiten tentativa, y acá tenemos que hacer una distinción entre tentativa, entre delitos omisivos propios y delitos omisivos impropios, porque las omisiones propias, recordemos que no requieren de la producción de ningún resultado, son tipos penales de pura inactividad. Entonces, si son tipos penales de pura inactividad donde no se vincula la omisión con ningún resultado en particular, eso quiere decir que las hipótesis de tentativa están claramente reducidas. ¿Por qué están reducidas las hipótesis de tentativa? La tentativa, como dijimos, es la realización imperfecta de un tipo penal donde nos va a faltar a nosotros el resultado típico. En general, lo que nos va a faltar a nosotros cuando hablamos de tentativa para la consumación es el resultado típico. Entonces, si una persona está caminando por la playa y ve como otro se está ahogando, otra persona con quien no tiene ningún vínculo, una persona totalmente desconocida, respecto de la cual no está en posición de garante, y observa cómo se está ahogando y no hace nada por auxiliarlo, pudiendo hacerlo, ya a partir de ahí está consumada la omisión propia. Ya a partir de la pura omisión, por eso se denominan tipos penales de pura omisión, que en este caso estamos hablando del artículo 108 del Código Penal. Los tipos de pura omisión se consuman con la producción de los tres elementos de la tipicidad objetiva, que son la situación típica generadora del deber de actuar, la realización de una conducta diferente a la debida, y por último, la posibilidad material de realizar la conducta sin riesgo personal en el caso del artículo 108. Ya si se dieron estos tres elementos y el autor se representó estos tres elementos, ya es suficiente para hablar de consumación, ya está consumada la omisión a partir de que el autor, el omitente, no hace nada por salvar a la persona que se está ahogando. ¿Por qué? Porque no se requiere de la producción de ningún resultado. Entonces, ¿cuándo podría haber una tentativa de omisión propia, una tentativa de omisión de auxilio? Solamente podríamos hablar de tentativas inidóneas de omisión de auxilio. ¿Una tentativa inidónea en qué sentido? Vamos a imaginar un ejemplo. Una persona caminando por la playa se encuentra con que hay un sujeto que hace señas desesperadas para sobrevivir, señas de auxilio, manifestando que se está ahogando, está gritando, y esta persona, el caminante, observa esta situación, sabe nadar, puede salvarlo, tiene todas las posibilidades de llevar a cabo un curso de salvamento, pero él tenía muchas ganas de ver morir a alguien ese día. Entonces decide no hacer nada por salvarlo. Dice, no voy a dejar que se ahogue y voy a mirar cómo este sujeto se ahoga. Sin embargo, las señas que estaba llevando a cabo este sujeto eran una simple broma. Vamos a imaginar que el sujeto que estaba haciendo esas señas desesperadas por sobrevivir quería jugarle una broma a algún transeúnte que pase casualmente por allí. En ese caso, estaremos ante una tentativa inidónea de omisión propia, una tentativa inidónea de omisión de auxilio. ¿Por qué? Porque objetivamente no existía ninguna situación de peligro. Objetivamente, cuando analizamos los elementos que tienen lugar en la realidad, vamos a encontrarnos con que no existe una verdadera situación típica generadora del deber de actuar. El sujeto no se está ahogando, el sujeto está haciendo una broma, con lo cual faltaría ese primer elemento, falta un elemento para la consumación. No tenemos el elemento situación típica generadora del deber de actuar. Sin embargo, el autor, el omitente en este caso, sí tiene dolo de ese elemento. ¿Por qué? Porque él sí se representa que hay una persona que se está ahogando.
si bien en la realidad no existe el elemento situación típica, sí existe en la mente del autor. Sí, el autor se representa que otra persona se está ahogando, con lo cual vamos a estar en presencia de una tentativa inidónea de omisión de auxilio. Inidónea porque no existe ninguna situación de peligro, no hay una persona que se esté ahogando, entonces la tentativa de omisión pura y simple en ese caso es inidónea. Luego, en los delitos de omisión impropia, sí se exige la evitación de un resultado, con lo cual aquí estaríamos en condiciones de admitir en la omisión impropia tanto tentativas idóneas como tentativas inidóneas. Aquí, en estos casos, va a haber tentativa cuando el bien jurídico sufre peligro en razón de que el garante, recordemos que para que se dé un delito omisivo impropio, el autor tiene que estar en posición de garante, a partir de que el garante omite la acción de salvamento, el bien jurídico se encuentra en esa situación de peligro y el resultado todavía no se produjo. Vamos a pensar en un ejemplo concreto para trabajar con este supuesto de la tentativa en la omisión impropia. Ahora, el sujeto que está caminando por la playa es el padre de un niño que se está ahogando en el río. El padre mira a su alrededor y se da cuenta que no hay nadie y dice, bueno, voy a dejarlo morir y después voy a fingir que se trató de algún accidente. Ahora sí el padre se encuentra en posición de garante respecto de la vida de su hijo menor, entonces el garante observa cómo su hijo se está ahogando, ahora sí efectivamente se está ahogando, y no hace nada por salvarle la vida. Sin embargo, a los pocos minutos cruzan casualmente por allí unos pescadores que están eh, conduciendo una lancha y pueden ver al niño que se está ahogando, se acercan a él y terminan salvándole la vida. Bueno, en este caso vamos a estar ante un supuesto de tentativa de homicidio por omisión impropia. ¿Por qué existe tentativa de homicidio aquí? Porque ya el garante ha reconocido la situación de peligro y pudiendo llevar a cabo un curso de salvamento, no lo ha hecho. A partir de ese momento es que ya comienza la ejecución de la tentativa, comienza la ejecución de la omisión impropia en este caso, y el resultado no se produce por circunstancias ajenas a la voluntad del autor. En este caso, salvan al niño por una circunstancia extraña, por una circunstancia ajena a la voluntad del padre que ve cómo su hijo se está ahogando. Entonces, la tentativa en los tipos de omisión impropia comienza a partir del momento en que la no realización de la conducta debida hace surgir el peligro para el bien jurídico. Eso es concretamente el comienzo de ejecución en una tentativa, en un delito de omisión impropia, ya que la tentativa admite los delitos de omisión impropia, también pueden quedar en grado de tentativa. Por último, la tentativa en los casos de la autoría mediata. ¿Cuándo comienza la ejecución en los supuestos de autoría mediata? Y esto es muy importante porque nosotros tenemos que determinar en muchos casos supuestos donde el autor, detrás del autor, ha instrumentalizado a otro para llevar a cabo la conducta típica, que es, por supuesto, la definición de autoría inmediata. Tenemos que ver cuándo comienza la ejecución. Respecto de esta cuestión de cuándo hay comienzo de ejecución en la autoría inmediata, existen dos posiciones doctrinarias. La primera dice, hay comienzo de ejecución, hay tentativa en la autoría inmediata cuando el autor, detrás del autor, ha instrumentalizado a otro para la comisión del delito. Es decir, cuando el autor ha incidido sobre el instrumento, a partir de allí va a comenzar ya la ejecución y ya vamos a estar en el ámbito de la tentativa. Otro sector de la doctrina dice que no, que recién cuando el instrumento comienza la ejecución del delito, recién a partir de allí vamos a estar en presencia de un delito de tentativa, ya vamos a estar en el ámbito de la tentativa, en la autoría inmediata. Vamos a trabajar con un ejemplo. Vamos a pensar que el autor utiliza a un cartero o un empleado de una empresa
que reparte encomiendas y que va a mandar un paquete con una bomba para que al ser, por supuesto, entregada al destinatario, tiene ya un timer y la bomba va a explotar cuando lo haya dispuesto el autor mediato. ¿Por qué es un autor mediato? Porque se vale de un instrumento. El empleado de la empresa de correos o la empresa de encomiendas va a obrar como instrumento. Va a ser el autor directo que va a obrar en error de tipo. Bien, ¿cuándo comenzaría la ejecución? Vamos a pensar que la bomba todavía no explotó, lógicamente. Si la bomba ya explotó, ya se ha producido la muerte del sujeto pasivo y ya se ha consumado el delito. Pero ¿cuándo comenzaría la ejecución de este delito? Bueno, vamos a ver que existen, como vimos, dos posiciones. La primera posición dice, ya cuando el autor mediato ha instrumentalizado a otro, ya a partir de ahí estamos en el ámbito de la tentativa, y otros dicen, no, recién cuando el instrumento comenzó la ejecución. En este ejemplo, concretamente, el autor entrega al empleado de la empresa de encomiendas, o al motomandado también, ¿por qué no? ¿Sí? Le entrega el paquete con la bomba y le dice, por favor, lleve este paquete a tal dirección. Bueno, para el primer sector doctrinario, diría ya a partir de ahí comenzó la ejecución. Ya a partir de ahí hay tentativa de homicidio por autoría mediata. ¿Por qué? Porque ya se ha inducido en error al instrumento. Ya cuando se le entrega el paquete al instrumento, en ese caso ya se incidió sobre él. Y a partir de ahí comenzó la ejecución. Con lo cual, si alguien atrapara al sujeto, vamos a suponer que alguien se enteró de los planes de este sujeto, y si se interrumpe la comisión del delito en ese momento, si un policía arriba al lugar y se encuentra con esa situación, ya a partir de allí comenzó la ejecución, entonces puede ser imputado este sujeto por tentativa de homicidio, porque ya ha incidido sobre el instrumento para esta primera posición. La segunda posición dice que no, recién cuando el instrumento comience la ejecución, allí hay comienzo de ejecución en la autoría mediata. ¿Qué quiere decir esto? Que para esta segunda postura, recién cuando el empleado o el motomandado haga entrega del paquete, recién allí va a comenzar la ejecución. Esas son las dos posiciones doctrinarias que existen y son importantes porque a partir de allí, a partir de esa determinación, es que comienza la punición del autor mediato. Algunos dicen que comienza la ejecución ya cuando se incide sobre el instrumento, cuando se instrumentaliza a otro, y otros dicen, no, recién cuando el instrumento comience la ejecución. Preferentemente es necesario tomar partido por una de estas posiciones. Entiendo que la primera posición es la más convincente. Creo que ya cuando el autor ha instrumentalizado a otro, cuando ya ha inducido a error al instrumento, creo que a partir de allí ya debería comenzar la ejecución, porque ya el autor hizo todo lo que tenía que hacer según su plan concreto, y a partir de ahora solamente depende del instrumento la consumación. Solamente hay que esperar a que el instrumento lleve a cabo la conducta que consume el tipo. Respecto de la tentativa inidónea o delito imposible, que es un supuesto particular que está comprendido en el artículo 44, en la última parte del código, hace una referencia a estos casos de delito imposible. La tentativa inidónea es un supuesto particular en el cual la característica es la ineptitud o la incapacidad del plan concreto del autor para producir el resultado típico. La distinción entre tentativa idónea y tentativa inidónea está dada por la aptitud del plan concreto del autor para la producción del resultado. En una tentativa idónea, el plan del autor es apto para la consumación, y en las tentativas inidóneas esa aptitud no existe, no es apto el plan concreto del autor para producir el resultado típico. Se trataría en estos casos de tentativas inidóneas de un plan que tiene una deficiencia, es insensato, como lo afirman algunos autores,
y concretamente la inidoneidad es la ineptitud del programa de conducta o del objeto de la conducta para producir objetivamente la finalidad del autor. Es la ineptitud del programa u objeto de conducta para realizar el tipo objetivo en forma total. Concretamente eso es la tentativa inidónea, un supuesto donde el plan concreto del autor no es apto para la producción del resultado. Bien. Ahora, ¿qué situaciones pueden presentarse respecto de la inidoneidad? Existen tres situaciones posibles en este ámbito: la inidoneidad del medio, la inidoneidad del objeto y la inidoneidad del autor. Estos son los tres supuestos o las tres situaciones de inidoneidad. Ahora bien, respecto de estos tres supuestos, solamente existe acuerdo doctrinario en la inidoneidad del medio. El único supuesto donde todos los autores coinciden es que la tentativa inidónea puede serlo, la tentativa puede ser inidónea en el medio empleado para llevar a cabo el delito. Por ejemplo, el autor que en vez de darle a la víctima veneno por un error, por un descuido, termina dándole azúcar. Solamente en esos casos existiría acuerdo doctrinario respecto de la inidoneidad de la tentativa. Solamente allí hay un reconocimiento de todos los autores que dicen, sí, en este caso estamos ante un caso de tentativa inidónea. Respecto de la inidoneidad en el objeto y la inidoneidad en el autor, ya no existe tanto acuerdo doctrinario, ya a partir de ahí comienzan las discrepancias. Respecto de la inidoneidad en el objeto y en el autor, hay dos posiciones doctrinarias. Una primera posición, que es la denominada posición objetivista, que sostiene la teoría de la falta o carencia de tipo. Esta posición parte de una visión resultadista y fundamenta, recordemos que las posiciones objetivistas fundamentan la punibilidad de la tentativa en el peligro efectivamente corrido por el bien jurídico. Entonces, los autores objetivistas dicen, pero si el bien jurídico nunca corrió ningún peligro, entonces no corresponde la imposición de una pena porque faltaría el fundamento de la punición de la tentativa. Si el bien jurídico no corrió peligro, si ni siquiera existía bien jurídico, entonces claramente no podríamos imponer una pena en estos casos. El subjetivismo, por otra parte, dice que no, que esos casos no deben ser resueltos como conductas atípicas. El objetivismo resolvería los supuestos de tentativa inidónea en el objeto y en el autor, dirían que no son tentativas, que en realidad son supuestos de atipicidad. El subjetivismo dice no, la tentativa puede ser inidónea tanto en el medio como en el objeto como en el autor, porque el fundamento de la punibilidad de la tentativa no es el bien jurídico puesto en peligro, sino la voluntad contraria a derecho. Entonces se observa que existiría en estos casos un error de tipo al revés que fundamentaría la existencia del dolo. Vamos a trabajar con un ejemplo para poder comprender concretamente cómo operan estas dos posiciones doctrinarias a partir de los casos. Una persona tiene pensado matar a otra, tiene pensado matar a su peor enemigo y sabe que su peor enemigo siempre duerme la siesta colgado en una hamaca paraguaya en el patio de su casa. Entonces, un día compra un arma de fuego, además lo hace con un arma de fuego de largo alcance, con una mira telescópica, se sitúa a algunos metros del lugar, divisa a la persona, divisa a su enemigo que está aparentemente durmiendo plácidamente en la hamaca paraguaya y dispara a la cabeza del sujeto. Y él cree que consumó el delito y se va de allí muy feliz. Ahora, una pericia posterior determinó que en realidad el sujeto ya había muerto antes, que el sujeto había muerto en sueños producto de un paro cardíaco. Murió de un infarto mientras dormía, por ejemplo, el sujeto. Bueno, entonces eso quiere decir que el disparo en la cabeza ni siquiera es causante de la muerte, porque si suprimimos mentalmente el disparo en la cabeza, el resultado se produce exactamente igual.
Fijémonos que acá ni siquiera hay relación de causalidad entre la acción y el resultado. Bueno, esta posición, este caso en realidad, se resuelve según estas dos posiciones doctrinarias de manera harto distinta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la posición objetivista va a decir que en este caso no puede haber ni siquiera una tentativa porque no existe bien jurídico para proteger. El sujeto ya había muerto antes. Si el sujeto ya había muerto antes, estamos ante un supuesto de ausencia de bien jurídico. ¿Cuál es el bien jurídico que se puso en peligro si la vida de este hombre ya había terminado minutos u horas antes del disparo? La teoría objetivista va a decir acá, falta un elemento del tipo penal, por eso se llama la teoría de la falta o carencia de tipo, que diría, al faltar la relación de causalidad, al faltar la persona viva, que se requiere, por supuesto, para la consumación del homicidio, esta conducta tiene que ser atípica. Ni siquiera existe relación de causalidad entre la acción y el resultado. Entonces el objetivismo va a decir, acá no hay nada que penar. Acá no hay ninguna conducta relevante para el derecho. ¿Por qué? Porque ni siquiera existe un bien jurídico, ni siquiera existe un objeto de protección. Acá el sujeto disparó contra un cadáver. Entonces, si se dispara contra un cadáver, esa conducta no es apta para producir un homicidio, con lo cual la conducta debe ser considerada totalmente atípica. Atípica objetivamente, porque ya faltaría el elemento relación de causalidad. Bien, el subjetivismo le contesta al objetivismo lo siguiente. Es cierto que en este caso ya no había un bien jurídico que proteger, en eso vamos a coincidir, es lógico, pero sin embargo es muy injusto que el sujeto que disparó se beneficie de la mera casualidad. ¿Por qué casualidad? Porque está bien, el sujeto disparó contra un cadáver, eso es correcto, pero disparó contra un cadáver sin saber que se trataba de un cadáver. Él no sabía que estaba disparando contra una persona muerta, con lo cual no debería beneficiarse y no recibir ninguna pena, no debería beneficiarse de la mera casualidad. Solamente de pura casualidad el autor no consumó su delito, porque el proyecto de acción que él había pergeñado era apto para producir un resultado. Una persona que dispara contra otra es un plan concreto que en principio es apto para producir un resultado en circunstancias normales, en circunstancias generales, es una conducta apta para producir el resultado muerte. Entonces, el subjetivismo va a decir, este supuesto debe ser resuelto como un caso de tentativa inidónea de homicidio. ¿Por qué tentativa inidónea? Porque acá el objeto era inidóneo. Cuando hablamos de objeto inidóneo nos referimos acá al cadáver. El cadáver es un objeto inidóneo para consumar un homicidio. El sujeto tiene que estar vivo para llevar a cabo sobre él una acción de matar que cause mínimamente el resultado muerte. El subjetivismo va a decir acá hay una tentativa inidónea de homicidio, ya que el autor ha tenido un error de tipo al revés. Un error de tipo al revés que fundamenta el dolo. ¿En qué consiste el error de tipo al revés? En el error de tipo, vamos a recordar, lo que existe es una situación donde el autor lleva a cabo el tipo penal, lleva a cabo el tipo objetivo, sin saberlo. Recordemos el ejemplo clásico de error de tipo. El cazador que dispara sobre una mujer que llevaba un tapado de pieles, pero pensaba que se trataba de un oso. Como ve en la oscuridad un bulto peludo, o entre las matas, entre los arbustos de un bulto peludo, se representa que se trata de un oso, pero en realidad se trataba de una mujer con un abrigo de pieles. Bueno, en ese caso lo resolvíamos como un supuesto de falta de dolo. Es un supuesto de error de tipo porque a nivel objetivo se dan todos los elementos. Hay una acción de matar a otro, hay un resultado muerte, hay relación de causalidad, porque si él no hubiera disparado, la mujer no hubiera muerto. También hay una relación de imputación objetiva, porque la creación de un riesgo desvalorado se ha realizado en el resultado, pero a nivel subjetivo el autor no se representó
tales circunstancias. El autor no sabía que estaba causando la muerte de otro. El sujeto pensaba que estaba llevando a cabo una conducta distinta, no sabía que mataba a otro, pensaba que mataba a un oso. El que piensa que mata a un oso no sabe que comete un homicidio. Entonces, en el error de tipo, cuyo efecto es excluir el dolo, tenemos un tipo objetivo que está completo. El autor lleva a cabo todos los elementos del tipo objetivo en la realidad. Pero el tipo subjetivo está incompleto porque el autor no se representa la realización de ese tipo objetivo. Ahora, en el error de tipo al revés, que es el supuesto de nuestro ejemplo, el sujeto que dispara contra su víctima que aparentemente duerme en su hamaca paraguaya, estamos ante un supuesto de error de tipo al revés. ¿Por qué? Porque tenemos la hipótesis contraria. No tenemos tipo objetivo. Aquí no tenemos los elementos del tipo objetivo porque faltaría la acción de matar a otro, faltaría el resultado muerte, porque el resultado muerte ya existía con anterioridad, no existe una acción causante del resultado. A nivel objetivo, faltan elementos para la consumación del homicidio. Sin embargo, el autor se representaba que él fue quien causó la muerte. El autor se representó que era él quien estaba causando la muerte de otro, entonces el sujeto obra con dolo. Y por eso tenemos una hipótesis aquí de error de tipo al revés, porque en el error de tipo lo que estaba incompleto era el tipo subjetivo. En el error de tipo al revés, el tipo subjetivo está completo y lo incompleto es el tipo objetivo. Lo que falta acá, en el error de tipo al revés, en una tentativa inidónea, lo que falta es la realización del tipo objetivo. Recordemos, en el error de tipo tenemos un tipo objetivo completo y un tipo subjetivo incompleto. En el error de tipo al revés, por el contrario, vamos a encontrarnos con un tipo objetivo incompleto y un tipo subjetivo que va a estar completo porque el autor se representa que había llevado a cabo todos esos elementos en la realidad. Entonces, ¿por qué el subjetivismo resuelve estos casos como una tentativa inidónea? Porque dice lo siguiente, el autor no tiene por qué beneficiarse de la mera casualidad. El autor, con su conducta, en el caso que estamos analizando, el denominado caso de laboratorio matar al muerto, en este caso no consumó el delito por pura casualidad. Entonces, ¿qué mensaje estaríamos dándole al tirador, a la persona que disparó contra el cadáver? Seguí haciéndolo, seguí disparando contra las personas dormidas. A lo mejor la próxima volvés a tener suerte y vuelve a estar dormida y no te imponemos ninguna pena. Ese es el mensaje que le daríamos al sujeto si no le imponemos ninguna pena según la visión objetivista, porque lo beneficiaríamos a este autor con una exención de pena solamente por la casualidad. Entonces el subjetivismo impone una pena en estos casos, diría, es una tentativa inidónea en el objeto. El objeto es inidóneo para la consumación. También puede ser inidóneo el autor, cuando el autor crea que es funcionario público y lleve a cabo un delito de funcionario público, también existirán esas dos posiciones doctrinarias. El objetivismo va a decir que falta un elemento del tipo penal, que es la condición especial de la autoría, ser funcionario público, y el subjetivismo va a decir el autor creía que era funcionario público, entonces habrá un error de tipo al revés que fundamentará una tentativa inidónea del delito en particular, un delito de cohecho, por ejemplo, que es un delito característico de los funcionarios públicos. El delito de cohecho pasivo es un delito que solamente puede ser cometido por un funcionario público. Si el autor no lo es, bueno, no se puede consumar ese delito, pero si el autor creía que todavía era funcionario público porque no sabía que ya cesó su mandato unas horas antes y comete cohecho pasivo, bueno, en ese caso la doctrina subjetivista va a decir hay una tentativa inidónea de cohecho pasivo y el objetivismo va a decir esa conducta es atípica porque falta un elemento del tipo penal que es la característica especial de la autoría. No debe confundirse la tentativa inidónea con los supuestos denominados de tentativa irreal o supersticiosa. En la tentativa irreal o tentativa supersticiosa, el autor cree
poder cometer el delito, cree que puede llegar al resultado utilizando medios mágicos o medios supersticiosos. Por ejemplo, una persona compra un muñeco para practicar vudú, por ejemplo, algún alumno mío que haya salido mal en el parcial y que esté muy resentido, compra un muñeco, le hace el peinado con los picos, a lo Bart Simpson, algo así más o menos, le tiñe el cabello de negro y demás cuestiones, lo viste más o menos como yo, y todos los días y le va hincando, va pinchando el muñeco con alfileres para causarme dolores, ¿sí? Para causarme lesiones, y todos los días va pinchando en un lugar del cuerpo diferente del muñeco, y él cree que yo estoy sufriendo las lesiones o los dolores que debería sentir ese muñeco. Si le pone mi nombre, le pone Jorge, una remerita, bueno, hace toda esa puesta en escena. Bueno, esos casos no deben ser resueltos como supuestos de tentativa inidónea, ni siquiera el subjetivismo resolvería esos casos como tentativas de homicidio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en ese caso el medio que ha escogido el autor es manifiestamente indeficiente. En ese caso, ese medio ni siquiera es tomado como relevante por el ordenamiento jurídico. En ese caso ni siquiera habría posibilidad alguna de considerarlo como una tentativa inidónea, porque no es un medio que haya sido relevado típicamente por la norma penal. En ese caso, ninguna posición afirmaría la punibilidad de una conducta como esa, por lo menos no a título de tentativa de homicidio. De hecho, la misma denominación tentativa, irreal o supersticiosa ya es equívoca, porque no es una tentativa, no se resuelve como tentativa, sino que son conductas atípicas. Esa conducta es completamente atípica porque no están relevadas por la norma penal. Sería un delito putativo respecto del medio empleado. Es un delito putativo porque solamente existe en la mente del autor. Solamente el autor cree que está realizando un delito cuando en realidad esa conducta es completamente ineficiente, totalmente irrazonable cometer un delito por esa vía. Entonces, el único supuesto en el cual prácticamente toda la doctrina lo resuelve de la misma forma es este caso de uso de medios irreales, de uso de medios mágicos, supersticiosos, dígase magia vudú, dígase encantamiento, gualichos, etcétera, como lo denominemos popularmente. Son todos casos de atipicidad, no son supuestos que se resuelvan como tentativas, porque los medios que se han elegidos, los medios que se han utilizado, ni siquiera han sido relevantes, ni siquiera han sido relevados por el tipo penal. Por la norma penal es un delito putativo, solamente existe en la mente del autor, y la consecuencia de un delito putativo es siempre la atipicidad objetiva del comportamiento. En ese sentido van a coincidir tanto objetivistas como subjetivistas. El desistimiento está contemplado en el artículo 43 del Código Penal en los siguientes términos: el autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente del delito. Eso quiere decir que el desistimiento es un supuesto de exención de pena. No está sujeto a pena, no va a existir responsabilidad penal respecto del sujeto que desistiere en forma voluntaria del delito, y vamos a ir viendo cuáles son los fundamentos de la punición, los fundamentos de la no punición en los casos en los cuales el autor ha desistido voluntariamente. En principio, Feuerbach sostiene la teoría del premio, donde entiende que la ley crea un motivo para que el autor desista del hecho. Es decir, este autor va a decir, la ley va a crear una causa, un motivo, darle un motivo para que el sujeto desista del hecho, y ese motivo es: si vos desistís, yo no te impongo ninguna pena. Eso es lo que le estaría comunicando la ley al delincuente, al autor de la tentativa. Por otra parte, autores como Roxin sostienen que en realidad hay que tener en cuenta los fines de la pena. Roxin dice que la tentativa desistida no tiene necesidad de pena. Recordemos que en el ámbito de la culpabilidad, en el esquema de Roxin,
él entiende que además de las cuestiones vinculadas con la culpabilidad propiamente dichas, él agrega un segundo nivel de análisis que está vinculada con la necesidad preventiva especial de imposición de una pena. Es claro que si el autor ha desistido por sí mismo, ya no existe necesidad de pena, porque la pena tiende a la resocialización del delincuente, a la readaptación social del delincuente, y si ha sido el propio delincuente el que se ha autorresocializado, eso implica que ya no es necesario imponerle ninguna pena. Si ya el propio delincuente se autorresocializó, no es necesario imponerle ninguna pena, y además entiende que la intención criminal del autor no era tan fuerte, entonces en esos casos no habría necesidad de imposición de una pena para Roxin. Mayormente hoy en día se entiende que la razón por la cual se exime de pena al autor de tentativa en los casos de desistimiento está fundada en motivos de política criminal y eventualmente de culpabilidad disminuida. Es una decisión político-criminal del legislador que en estos casos se exima de pena al autor de la tentativa. Mayormente esa es la fundamentación de la no punición de los casos de desistimiento. Claramente tiene que existir, para que exista desistimiento, ya un comienzo de ejecución. El autor de tentativa, dice el artículo 43, es decir, el autor tiene que haber comenzado la ejecución del delito para poder hablar de un desistimiento. ¿Por qué? Porque si el autor ni siquiera comienza la ejecución del delito, quiere decir que esto ha quedado en el ámbito de los actos preparatorios, y los actos preparatorios nunca son punibles. No necesitamos de un artículo 43 que nos diga que el sujeto que, por ejemplo, solamente alcanzó a comprar el veneno para utilizarlo para envenenar a su víctima, si solamente llegó a ir a la farmacia a comprar el veneno y a partir de allí desiste y decide no seguir adelante, claramente en este caso no estamos hablando de un desistimiento del artículo 43, simplemente no va a haber ninguna pena porque el autor no ha comenzado la ejecución del delito. Para que exista desistimiento, el autor tiene que haber dado comienzo de ejecución al delito y luego tuvo que haber desistido voluntariamente y no seguir adelante con los pasos de su plan concreto. Eso es la esencia del desistimiento. Si el autor desiste, entre comillas, en la etapa preparatoria, ese no es un desistimiento del artículo 43, es un desistimiento en términos vulgares, ya que el desistimiento del artículo 43 solamente aparece cuando ya existió comienzo de ejecución. El sujeto que desiste en la etapa preparatoria en realidad no estaría en este supuesto, porque la etapa preparatoria siempre es impune. El acto preparatorio siempre va a quedar impune, no por desistimiento, sino porque no se dio comienzo de ejecución a el delito. Respecto de las clases de desistimiento, vamos a ver que existen dos formas de desistimiento respecto de las distintas clases de tentativa. Se vincula con las clases de tentativa. El desistimiento puede ser activo u omisivo. El desistimiento va a ser omisivo cuando estemos en presencia de una tentativa inacabada. Por ejemplo, si el autor ha decidido matar a su víctima con 7 dosis de veneno que le va a ir proporcionando una por día durante toda una semana, todos los días va a introducir la dosis de veneno en la comida de la víctima, y al tercer día el sujeto se arrepiente, al tercer día decide interrumpir su plan, y ese arrepentimiento lo lleva, por supuesto, a desistir, a no seguir adelante con el plan concreto. Bueno, ¿cómo tiene que desistir el autor que está en el ámbito de una tentativa inacabada? En este caso, el autor simplemente tiene que desistir en forma omisiva, es decir, interrumpir los pasos tendientes a la consumación. Si la tentativa todavía no se acabó, si la tentativa todavía es inacabada, eso quiere decir que el autor, para desistir, solamente debe limitarse a no seguir adelante con el plan concreto. Si estaba en la dosis número 3 y todavía faltaban 4 dosis, la forma en que el autor tiene que desistir válidamente es no dándole a la víctima
las 4 dosis restantes. Por eso entendemos que en los casos de tentativas inacabadas, el desistimiento es omisivo. Basta con no seguir adelante con los actos tendientes a la consumación. Ahora, si la tentativa ya fue acabada, es decir, si ya estamos en el ámbito de una tentativa acabada, la situación es distinta. ¿Por qué motivo? Porque acá el autor ya ha llevado a cabo todos los pasos de su plan concreto y solamente está a la espera del resultado. Ahora el caso va a ser diferente. Ahora el autor ya le dio las 7 dosis de veneno a la víctima y después de que la víctima consumió la séptima dosis, allí el autor se arrepiente y quiere hacer algo para salvar a la víctima. En ese caso ya el desistimiento no puede ser meramente omisivo porque la víctima ya ha ingerido todas las dosis, con lo cual simplemente estamos ante la espera del resultado. Bueno, entonces, aquí ya no vamos a estar ante un desistimiento, sino que vamos a estar ante un arrepentimiento activo. Para desistir voluntariamente y válidamente en estos casos, el autor debe impedir el resultado interponiendo un curso de salvamento eficiente. Es decir, el autor en la tentativa acabada, si quiere desistir, va a tener que evitar el resultado interponiendo un curso de salvamento eficiente. Tiene que lograr que la víctima no muera, tiene que salvar a la víctima, debería llevarla inmediatamente a un centro asistencial, a un hospital, a una clínica donde le puedan salvar la vida, y solo si le salvaran la vida podría el autor beneficiarse del desistimiento. De hecho, un sector de la doctrina penal sostiene que el desistimiento no debería ser admitido en las tentativas acabadas. Recordemos que un sector de la doctrina equipara la tentativa acabada al delito consumado diciendo, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre la tentativa acabada y el delito consumado? Simplemente estamos a la espera de la consumación, simplemente estamos esperando que se produzca el resultado. Entonces, en los casos de tentativas acabadas, autores como Sanguinetti no admiten el desistimiento. Dicen, en estos casos no debería ser admisible el desistimiento, debería imponerse la pena total y únicamente debería tenerse en cuenta esta actitud posterior al delito a la hora de medir la pena. El juez va a poder decir, en este caso, como el autor intentó salvar a la víctima o el autor salvó a la víctima, podríamos en todo caso disminuir la pena, pero no así eximirlo de pena. No deberíamos eximir de pena a quien ya ha llevado a cabo todos los pasos de su plan concreto. ¿Por qué? Porque él diría, bueno, en este caso, el autor ya llevó a cabo la decisión final. Él, hasta antes de darle la séptima dosis, en nuestro ejemplo, el autor tenía posibilidad de desistir. Si él ya le dio la séptima dosis y se arrepiente con posterioridad, eso ya es un arrepentimiento posterior y no debería beneficiárselo con una exención de la pena. Es lo mismo que el sujeto que una vez que mató a la víctima se arrepiente de haberlo hecho. Bueno, en estos casos, la doctrina, un sector de la doctrina no admite el desistimiento en las tentativas acabadas. De todas formas, el código no hace ninguna distinción, y si el código no distingue, eso quiere decir que nuestro código admite el desistimiento tanto en las tentativas acabadas como en las inacabadas. Para desistir válidamente en una tentativa inacabada, simplemente el desistimiento tiene que ser omisivo, no hay que seguir adelante con los pasos del plan concreto, y si la tentativa fuera acabada, entonces hay que interponer un curso de salvamento de forma tal que se evite el resultado. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del desistimiento? Para explicarla, existen dos posiciones doctrinarias. Una entiende que el desistimiento vuelve atípica la conducta del autor y que por ese motivo no existe una pena, y otros autores dicen que el desistimiento en realidad es una excusa absolutoria, de forma tal que la conducta del autor es típica, antijurídica y culpable, pero no va a ser punible por motivos de política criminal. Bueno, la primera de las posiciones va a decir lo siguiente: el desistimiento, la conducta del autor que desiste, es atípica. El desistimiento vuelve atípica la conducta del autor. Entonces, lo que se neutraliza dentro del esquema de la teoría del delito es la tipicidad.
La teoría de la excusa absolutoria dice no. La excusa absolutoria tiene carácter personal y lo único que hace una excusa absolutoria es neutralizar la pena, la punibilidad. La punibilidad que no es un elemento del delito, sino la consecuencia del delito. El delito es simplemente una acción típica, antijurídica y culpable, que desencadena la consecuencia de la configuración de un delito es que se abre la posibilidad de imposición de una pena. Eso se denomina punibilidad. Ahora, la punibilidad puede neutralizarse también. Se neutralizaría cuando existe una excusa absolutoria. ¿Qué implicancias prácticas tiene la naturaleza jurídica del desistimiento? ¿Por qué es importante que nosotros establezcamos en forma certera si el desistimiento es una causa de atipicidad o si es una causa que simplemente excluye la punibilidad? Por su incidencia en los partícipes. ¿Qué pasa si el autor principal desiste? ¿Esto beneficia a los partícipes o no? Por ejemplo, el autor que va a matar a otro utilizando un veneno, envenenando a la víctima, y ese veneno le había sido proporcionado por un amigo, que en principio debería responder como un partícipe. Y si ese veneno además era de muy difícil adquisición, entonces vamos a estar ante un partícipe primario. Vamos a suponer que aquí el partícipe le brindó al autor un veneno que era muy difícil de conseguir, muy difícil de rastrear en el organismo, entonces eso le daría el carácter de partícipe necesario. Ahora, ¿qué sucede si el autor de ese homicidio agravado por uso de veneno comienza la ejecución, comienza a darle el veneno a la víctima, pero luego se arrepiente y evita el resultado? Vamos a suponer que desistió válidamente el autor no va a responder penalmente, claramente que no, porque él ha desistido. Según el artículo 43, el autor de tentativa no está sujeto a pena si desistiere voluntariamente del delito. Pero ¿qué pasa con los partícipes? ¿Qué pasa con el sujeto que le dio el veneno? ¿Él se beneficia o no se beneficia de ese desistimiento ajeno? ¿Va a responder penalmente o no ese partícipe, ese sujeto que le dio el veneno? O si hubo un instigador, por ejemplo, ¿ese instigador se beneficia del desistimiento del autor principal? Bueno, de esto, esta cuestión, esta respuesta va a depender de cómo consideremos el desistimiento. Los partidarios de la teoría de la atipicidad van a sostener que los partícipes se benefician. ¿Por qué? Porque recordemos que para que el partícipe responda penalmente, debe haberse configurado en cabeza del autor principal por lo menos un injusto penal, es decir, una acción típica y antijurídica. Si el desistimiento vuelve atípica la conducta, quiere decir que no se configura el injusto penal. Al no configurarse el injusto penal, no hay responsabilidad de los partícipes. Entonces, la primera de las teorías, la teoría de la atipicidad, va a decir, como el desistimiento vuelve atípica la conducta del autor principal, también son atípicas las conductas de los eventuales partícipes. Así que esta primera posición diría el sujeto que le proporcionó el veneno tampoco responde penalmente. No responde el autor, su conducta es atípica, también atípica la conducta del partícipe. Siendo atípica la conducta del principal, es atípica la conducta del accesorio, que es el partícipe. La teoría de la excusa absolutoria va a decir que no. La teoría de la excusa absolutoria entiende que, lógicamente, estos casos de excusas absolutorias son estrictamente personales y solamente benefician a quien desiste. La excusa absolutoria, dijimos, no neutraliza la tipicidad, ni la antijuridicidad, ni la culpabilidad de un comportamiento. Solamente se neutraliza la punibilidad, solamente se excluye la pena, pero no se excluye ningún elemento del delito. El autor ha cometido una conducta típica, antijurídica y culpable, pero no punible por razones de política criminal. Si solamente se neutraliza la punibilidad, quiere decir que sí existe un injusto penal. El autor llevó a cabo una acción típica y antijurídica y además culpable, pero nosotros solamente necesitamos de una acción típica y antijurídica para que respondan los partícipes. Entonces, siguiendo esta segunda posición, que es la mayoritaria en doctrina y la que nosotros creemos además que es correcta,
entendemos que es correcta la teoría de la excusa absolutoria, los partícipes no se benefician del desistimiento del autor principal. El desistimiento es una causa de exclusión de la pena de carácter personal, que está motivada en razones de política criminal. La razón de política criminal por la cual se excluye la pena en los casos de desistimiento es que el autor, al haber desistido voluntariamente del delito, ya se autorresocializó. Entonces, sujeto que se autorresocializa, sujeto que no necesita una pena. Pero ¿qué pasa? El instigador y el partícipe que no desistieron sí necesitan una pena, porque ellos no desistieron. El que desistió fue el autor principal. Entonces, no es justo que se beneficien los partícipes que no han desistido del desistimiento del autor principal. Entonces, seguimos en estos casos la teoría de la excusa absolutoria en general. La teoría de la tipicidad es una posición que puede utilizarse como estrategia defensiva en todo caso, pero la teoría de la excusa absolutoria es la que lleva a resultados más justos. Si el partícipe quiere ser exento de pena, y que desista él. ¿Cómo puede desistir el partícipe? Retirando su aporte. Si él ya le dio el veneno al autor para que lo utilice con posterioridad para envenenar a la víctima, bueno, que retire su aporte, que se comunique con el autor, que le saque el veneno, que impida el homicidio de alguna manera, pero el desistimiento es una excusa absolutoria de carácter personal. Solamente se beneficia el que desiste. Únicamente puede verse exento de pena el sujeto que desistió voluntariamente, no así el partícipe. ¿Cuáles son los requisitos del desistimiento válido? El propio código habla de la voluntariedad del desistimiento, el 43 habla de un desistimiento voluntario. ¿Qué quiere decir desistimiento voluntario? Que no esté condicionado por factores externos. Eso es concretamente la nota de voluntariedad del desistimiento, lo da el hecho de que no está condicionado por una causa externa al autor. Entonces, se requiere un juicio de valor sobre la motivación por la cual el autor se echa atrás en su empresa delictiva. Solamente va a desistir voluntariamente quien no sigue adelante, pero pudiendo hacerlo. Es decir, si el autor ya no puede seguir adelante con su plan concreto, y por eso desiste, entonces no es un desistimiento válido. Vamos a suponer ahora que el autor disparó sus 6 balas, tenía 6 balas para dispararle a su víctima, y le disparó todas las balas, les disparó las 6 balas a su víctima, y ninguna de las balas impactó, ningún proyectil impactó en una zona vital, ninguna de las balas fue lo suficientemente apta como para producir el resultado. El arma del autor quedó vacía, el autor se quedó sin balas, no pudo seguir disparando, y por eso decide arrepentirse, se arrepiente y se va. Bueno, en ese caso, el desistimiento no es voluntario. ¿Por qué? Porque está condicionado por un factor externo. En realidad, él desistió, entre comillas, porque él ya no puede seguir adelante con su conducta. No es que desiste porque ya no quiere el resultado. Él quiere el resultado, pero ya no puede seguir. Entonces, hay que hacer uso de una fórmula, la fórmula de Frank, en el sentido del desistimiento, que dice, ya no quiero, aunque puedo, ya no quiero el resultado, aunque puedo todavía seguir adelante. Si el autor dice, no puedo, aunque querría, ya no puedo conseguir el resultado, aunque querrías conseguirlo, en ese segundo caso ya no habría desistimiento válido. Solamente es válido el desistimiento cuando el autor puede seguir adelante y decide, no obstante, no hacerlo. Solamente cuando el autor puede conseguir el resultado y no obstante decide no hacerlo, solamente allí habría un desistimiento válido. Tampoco sería válido el desistimiento del ladrón que, por ejemplo, ingresó a robar a una casa y de pronto llega la policía, que fue alertada por un vecino, y por ese motivo deciden huir, por ese motivo desisten de seguir adelante con el robo. Claramente en ese caso tampoco hablamos de desistimiento válido porque está condicionado
por un factor externo, que es que han sido descubiertos. Tampoco es válido el desistimiento si la consumación pierde sentido para el autor. Por ejemplo, el autor pensaba robar una joya muy valiosa de propiedad de la víctima, y cuando logra tener la joya entre sus manos, se da cuenta que es una imitación, es una muy buena imitación. Entonces el autor dice, no, esta imitación a mí no me sirve para nada, entonces no se lleva la joya y decide dejarla donde está. Bueno, en ese caso tampoco hay desistimiento válido respecto de la tentativa de hurto, porque simplemente desistió por un factor externo, que es el valor de la joya. Ya no le servía el valor de la joya, pero él ya comenzó a ejecutar el hurto en el momento en el cual él ha tomado la cosa con la intención de apropiársela. Entonces no habría desistimiento válido tampoco allí. Por último, el desistimiento tiene que ser definitivo, es decir, que la mera postergación del plan del autor no sería un desistimiento válido. El autor debe desistir definitivamente de llevar a cabo su conducta. Si lo posterga para otro momento, ese desistimiento no va a ser válido. Hay que hacer una aclaración, una última aclaración respecto del desistimiento. El desistimiento solamente borra la punibilidad de la tentativa. No así, no borra la punibilidad de los delitos que se pudieron haber consumado durante esa tentativa. Por ejemplo, si el autor, para matar a la víctima, le dio 10 dosis de veneno, pero se arrepintió, logró llevar a la víctima al hospital, en el hospital le salvaron la vida a la víctima, pero la víctima sufrió lesiones de consideración. Vamos a suponer que la víctima quedó con lesiones graves y no pudo trabajar durante más de un mes. Ese es un supuesto de lesiones graves del artículo 90, incapacidad laboral superior a un mes. Ese podría ser un supuesto, ¿sí?, de lesiones graves. Bueno, ¿qué pasa? En ese caso, el autor queda exento de pena de la tentativa de homicidio. ¿Por qué? Porque desistió válidamente, desistió voluntariamente del delito. No va a tener pena de tentativa. Por tentativa de homicidio, él no va a tener una pena. Sin embargo, como él le causó lesiones graves a la víctima, entonces ese delito sí le es imputable y por ese delito sí va a responder. El desistimiento solamente borra la punibilidad de la tentativa, pero no borra la punibilidad de los delitos que se pudieron haber consumado en la progresión de esa tentativa. Lo mismo respecto de un robo. Si, por ejemplo, el autor rompió la puerta de entrada a la casa para entrar a robar, y una vez que entró, desiste y se va del lugar, sin llevarse nada, por supuesto, no va a responder por tentativa de robo, pero sí va a responder por los daños, por el delito de daños causados, ¿sí?, a la puerta por vía del artículo 183, y además podría responder por un delito más grave, que es la violación de domicilio. Eventualmente va a responder por violación de domicilio. Entonces, el desistimiento únicamente borra la punibilidad de la tentativa, no así de los delitos que se pudieron haber consumado en esa progresión.